Escándalo en la Iglesia. Marcial Maciel, el mayor depredador sexual y su red de abusos y corrupción. Marcial Maciel degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, ha sido desenmascarado como el mayor depredador sexual en la historia reciente de la Iglesia Católica. Protegido durante décadas por altos mandos del Vaticano, incluyendo a los papas Pío XII y Juan Pablo II, Maciel abusó de al menos 60 menores a lo largo de su carrera, una práctica monstruosa que se replicó dentro de su organización, la cual sigue sumida en un oscuro entramado de abusos y corrupción. Una vida de crímenes y encubrimiento. Desde su fundación en 1941, los Legionarios de Cristo han sido una fachada de horror. Maciel, bendecido por la jerarquía eclesiástica, creó una organización donde los abusos sexuales eran moneda corriente. Un informe de 2019 revela que, además de los crímenes de Maciel, otros 33 sacerdotes y 54 seminaristas abusaron de 175 menores entre 1941 y 2019. Estas atrocidades fueron sistemáticamente ocultadas por la Iglesia, que prefirió mirar hacia otro lado. El apoyo del Vaticano, una red de complicidades. A pesar de las numerosas denuncias, el Vaticano protegió a Maciel. Juan Pablo II, quien lo llamaba el apóstol de la juventud, lo mantuvo bajo su ala, ignorando las acusaciones. 63 años de encubrimiento, 63 años en los que el Vaticano miró hacia otro lado. Supo que dentro de la Iglesia estaban cometiendo abusos, pero no hizo nada. Antiguamente estas cosas se cubrían, también en casa cuando un tío abusaba de una sobrina o cuando lo hacía el padre con sus hijos. Se cubría porque era una vergüenza muy grande. Marcial, fundador de los Legionarios de Cristo, es considerado hoy como el mayor depredador sexual de la Iglesia. Así le ha definido el cardenal Joao Prats, quien asegura que el Vaticano tenía documentos que acreditaban los abusos desde 1943. Quien lo tapó era una mafia. Ellos no eran la Iglesia. Marcial fue acusado de pederastia, fraude, extorsión y abusos sexuales. Pero nada de eso impidió que todas las giras papales de Juan Pablo II y Benedicto XVI a México se organizaran por su orden. Una orden creada para transmitir el amor a Cristo. En España, el periodista Jesús Rodríguez apunta a Ana Botella. Ella habría jugado un papel clave en el vertiginoso ascenso de los Legionarios de Cristo en España. Vínculos que también salpican a Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid concedió, según este testimonio, la gestión de 2 centros de integración para inmigrantes a la Fundación Francisco de Vitoria, buque insignia de los Legionarios de Cristo. Entre los políticos relacionados con esta congregación religiosa estarían Ángela Cebes y José María Michavila, exministros del Partido Popular. Hoy esta congregación gestiona numerosos santuarios, seminarios, colegios y universidades en nuestro país, un crecimiento que no mermaron las acusaciones que pesaban sobre su fundador, Marcial Maciel. Juan Pablo II le presentaba como el apóstol de la juventud, siempre le defendió. Ya con el Papa Benedicto, este le ordenó que se retirara, pero ya tenía 60 años, por lo que no se inició ningún proceso contra él por considerarle mayor. Las palabras más duras llegaron por parte del Papa Francisco, que era una persona muy enferma, porque además de todos los abusos, creo que también había 2 o 3 mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé. Esta protección permitió que Maciel y sus seguidores continuaran sus prácticas aberrantes, llevando a la impunidad durante años. Incluso cuando se presentó evidencia irrefutable, las autoridades eclesiásticas prefirieron silenciar a las víctimas. Pandora Papers, corrupción y dinero sucio. No solo los abusos sexuales manchan la historia de los Legionarios de Cristo. Los Pandora Papers revelaron que la organización escondió $295 millones en paraísos fiscales. Este descubrimiento añade una capa más de corrupción a una institución ya profundamente desprestigiada. Mientras tanto, los legionarios continúan operando y expandiéndose, financiados por oscuros fondos que siguen sin ser completamente explicados. La farsa de la penitencia. Radiografía inicial de los Legionarios de Cristo. ¿Qué son?
25.000 millones de euros, ese es el patrimonio, eso es lo que eran los legionarios de Cristo cuando lo investigó la agencia Reuters. Al margen de esos 25.000 millones que siempre han sabido gestionar bastante bien, las cosas sean dichas, son una organización pues como el Opus Dei. Igual que el Opus Dei tiene sus sacerdotes, ellos tienen sus sacerdotes. Igual que el Opus Dei tiene gente que les entrega su vida, ellos tienen gente que les entrega su vida. Entre unas gentes y otras, cerca de 22.000. En una iglesia donde algunas congregaciones religiosas tienen apenas unas decenas de monjes, figúrate lo que es tener 22.000 personas dispuestas a trabajar por el reino de Cristo, que es lo que son. Y luego, muy importante, su labor educativa. Tienen una amplia red educativa, especialmente en Latinoamérica, pero también en España. En España, 20.000 chavales estudian en centros vinculados a los legionarios de Cristo. Y aparecen en los Pandora Papers. Así que yo te pregunto lo primero por el dinero. ¿Cómo se financian? ¿De dónde sacan esa cantidad de dinero para hacer todas las actividades que hacen? De las buenas familias. En sus mejores tiempos, o en tiempos muy buenos, conseguían hasta 86 millones de euros anuales de buenas familias. 86 millones de euros cada año. Cada año más o menos en los buenos tiempos, preferentemente de familias latinoamericanas y preferentemente de familias mexicanas, porque este movimiento surge en México y es ahí donde tiene mucho arraigo. Entre, por ejemplo, los benefactores o gente que se sabe que ha estado vinculada, Carlos Slim. Carlos Slim puede no decirle el nombre nada a nadie, pero si digo Carlos Slim, 52.000 millones de euros, ya es un dinero. La familia, bueno, el apellido es complicado, pero lo que tienen es, lo que tienen en propiedad, por ejemplo, el señor Lorenzo Servillet es el fundador del grupo Bimbo, con lo cual, y también vinculado al grupo de Legionarios de Cristo, y luego está la familia Gaza, que es de donde desciende el que ha estado moviendo este dinero del que nos hablaban hace un momento. La primera fortuna de México que apareció en la revista Forbes es de la familia de que ha movido esos 4,5 millones de euros por este tipo de entramados. Vale, hablamos de tres familias, hablamos de multimillonarios latinoamericanos que ponen su dinero, pero ¿qué reciben a cambio? ¿Dónde está la simbiosis? ¿Qué les ofrecen los legionarios a gente con ese dinero? Le ofrecen el Cristo que quieren, le ofrecen la religión que quieren, le ofrecen el Dios que a ellos les da la gana. El movimiento Legionarios de Cristo surge en un momento determinado en América cuando la iglesia latinoamericana está virando mucho hacia los pobres y empieza a señalar a los ricos, a decirle algo tenéis que hacer, algo hay que hacer. Y en ese momento los ricos, los multimillonarios buscan una iglesia cómoda y su iglesia cómoda se le ofrecen los Legionarios de Cristo. Y estamos viendo ya imágenes de algunos personajes relevantes de la política española que han sido vinculados con los Legionarios de Cristo. ¿Qué se sabe de esta vinculación? Porque esto entiendo que la gente pues, no lo va publicando por ahí. Estos nombres que se han oído en ocasiones vinculados a los Legionarios de Cristo, como puede ser Ana Botella, la mujer del expresidente Aznar, los exministros Ángel Acebes, José María Michavila, aparecieron en un libro. Y en ese libro, el libro titulado La prodigiosa aventura de los Legionarios de Cristo, se daban esos nombres. Oficialmente no hay nada, oficialmente ellos no han reconocido nunca nada, ni tampoco tienen por qué reconocer sus vínculos religiosos. Lo que sí sabemos es que una familia poderosa estuvo vinculada a los Legionarios de Cristo. Hablo de los Urquijo Oriol. Esta familia es la que fundó, de donde viene Iberdrola, la que construyó, la que nos dio el talgo. Esa familia, una rama de ella sí que fue, cazada por los Legionarios de Cristo, porque con el tiempo se han desvinculado un poco, pero se calcula, hubo un cálculo que dijo que los legionarios se habían hecho con un patrimonio de 16 millones de euros. Maciel Rivero, llevamos ya demasiados minutos hablando de los Legionarios de Cristo y no hemos hablado de los abusos de su fundador, de este hombre. Marcial Maciel es un pederasta, es un depredador sexual, es un violador. Es un hombre que al tiempo que estaba en la fe, al tiempo que estaba en los Legionarios de Cristo, tenía 2 familias con 3 hijos de 2 mujeres diferentes. Es un hombre que consumía cocaína sin ningún tapujo. Y es un hombre que desde que fundó los primeros seminarios de la organización abusaba de menores, abusaba de críos. Siempre se supo, siempre se dijo, siempre se denunció, siempre hubo quejas. Pero como todo buen depredador sexual, conocía perfectamente a por quién iba y sabía cómo encubrirlo. Y no se pudo probar nada hasta muchos años después. Y hubo además un círculo de silencio alrededor de él y de lo que hacía con los niños. ¿Cuándo se supo definitivamente? Cuando muere Juan Pablo II, su gran valedor era Juan Pablo II. Le daba a Juan Pablo II 2 cosas que al Santo Padre, al
San Juan Pablo II, porque es santo y le venía muy bien. Una era donaciones para la Iglesia y la otra era una lucha contra el comunismo, que era algo en que ambos tenían simpatía, en lo que ambos coincidían. Cuando muere Juan Pablo II, ya es cuando el cardenal Ratzinger, convertido en Benedicto XVI, hace lo que quiso hacer cuando era cardenal, que era poner coto a esta actitud, a esto que hacía Marcial. Ojo, puede parecer que bueno, Benedicto XVI, que lo quita, que tal, que no sé qué. A ver, lo aparta, no lo denuncia, no lo pone a disposición de la justicia, simplemente ha sido tan reprochable que mejor te vas. En 10 segundos, Rivero, una cifra, porque no hablamos de un caso o dos que ya sería terrible, ¿no? Una cifra de cuántos niños fueron abusados. 60 niños demostrados, comprobados en 60 años. Eso es lo que con total seguridad se ha podido probar, pero se sabe que han sido muchos más, lo que pasa que ni han denunciado ni se sabe dónde están. Gracias, Rivero. Políticos. En 2006, bajo el papado de Benedicto XVI, Maciel fue finalmente obligado a retirarse a una vida de oración y penitencia, un castigo insignificante en comparación con los crímenes cometidos. Maciel murió en 2008 sin haber enfrentado la justicia por sus innumerables abusos, dejando tras de sí un legado de sufrimiento y corrupción. Un llamado a la justicia. A pesar de los escándalos, los Legionarios de Cristo siguen operando con impunidad. Esta organización, que proclama su misión de hacer el reino de Cristo una realidad, debe ser desmantelada y sus líderes llevados ante la justicia. La protección sistémica y el encubrimiento de sus crímenes no pueden quedar impunes. Es hora de que la Iglesia Católica y las autoridades judiciales tomen medidas contundentes contra esta red de corrupción y abuso. El Vaticano encubrió durante 50 años los abusos y agresiones de menores cometidos por Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. De acuerdo con una investigación del diario italiano Corriere della Sera, documentos del Archivo Secreto del Vaticano constataban que el 1 de octubre de 1956, Marcial Maciel llegó a Roma tras ser suspendido por motivos conocidos por el Santo Padre, según dice el documento, y con el objetivo de irse a curar y abandonar cualquier contacto con sus alumnos, unos actos sin definir que califica de graves razones. Pero esta no es la única pista que indica que los actos de Maciel eran conocidos por el Vaticano. En 2022, una página web de las víctimas de Maciel llamada La Voluntad de No Saber reveló 211 documentos filtrados desde el Vaticano y denunció que ya habían denuncias contra Maciel desde 1944, 3 años después de la fundación de los Legionarios de Cristo. Marcial Maciel, el sacerdote mexicano fundador de los Legionarios de Cristo, fue más conocido antes de su muerte por sus acusaciones de depredación sexual hacia menores y el uso de drogas. En 2019, el cardenal brasileño João Braz de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, admitió al Vaticano que desde 1943 se tenían pruebas sobre los abusos de Maciel que fueron ocultados. Pero ¿quiénes encubrían a Maciel? El medio estadounidense National Catholic Reporter reveló cómo los 3 principales aliados de Maciel en la curia estaban situados en puestos clave. Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano entre 1990 y 2006. Stanislao de Wisk, secretario personal de Juan Pablo II, y el cardenal español Eduardo Martínez Omalo, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada de 1992 a 2004. De acuerdo con una base de datos revelada por El País en 2021, se contabilizan 1.532 acusados de pederastía y 2.735 víctimas de estos abusos.